Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy les traigo al canal un video que será seguramente muy cortito y que tratará sobre una nueva función que han colocado en el juego el día de ayer, o que a mí al menos me ha aparecido ayer en el juego. Y se trata de una herramienta que considero una mejora para la calidad de vida de los jugadores y que podrá facilitarles el trabajo de alinear a sus jugadores. Así que hoy hablaremos y analizaremos brevemente sobre esta nueva función de OSM. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar de esta nueva herramienta o función que tiene OSM. Para ponerlos en contexto o hacer una breve introducción, en esta nueva temporada del juego, la 24-25, han empezado a introducir muchos cambios visuales para darle un toque más renovado al juego. Algunos han sido más positivos que otros y algunos han generado malestar en los usuarios, como por ejemplo la carta de los jugadores, que antes no mostraba las estadísticas y ahora con la nueva actualización ya lo hace. Esto quiere decir que desde el juego están realizando constantes cambios, pero hasta el momento eran más que nada visuales. La letra, el tamaño de algunos apartados dentro del juego, la pantalla que te aparece a la hora de querer comprar un jugador, entre otras cosas, sumados a los cambios que ya venían haciendo, como en la pantalla de inicio con la lista de acciones para la preparación del partido. Todos estos cambios eran más que nada visuales, ya que digamos que no mejoraban o facilitaban nada al usuario, a grandes rasgos, simplemente eran cambios estéticos. Pero ahora, si uno va al apartado de la alineación, podrá ver que abajo a la derecha, al lado del icono de alineación, aparecerá una nueva función denominada mejorar. ¿Y qué hace esta nueva herramienta? Básicamente lo siguiente: te alinea el mejor 11 posible según la alineación y los jugadores que tengas. Con un solo clic o toque de pantalla, ahora podremos alinear a nuestros jugadores. No tendremos que estar colocando uno por uno a los 11 jugadores. Esto sí que me parece un cambio significativo en OSM, aunque para algunos quizás no lo parezca. Pero voy a comentar aspectos positivos y negativos a tener en cuenta, mientras que de fondo estaré probando la función con todas las alineaciones según la plantilla que tengo en una de mis ligas. Bien, dentro de lo positivo que genera esta nueva herramienta, podemos mencionar que para los usuarios más nuevos o más casuales, será muy cómodo el tener que apretar una opción para alinear a todos los jugadores. Te permitirá estar menos tiempo en el juego, o en caso de tener poco tiempo para el juego, te dará la posibilidad de hacerlo más rápido. También si tienes una liga a la cual no le des tanta importancia o entras solo a alinear y ya, pues lo mismo, tardarás menos tiempo en ese slot. Sigue siendo una mejora en la calidad de vida de los usuarios. Por otro lado, y esto si bien es positivo y lo pueden hacer todos, creo que esta herramienta beneficia mucho más a aquellos que alinean sobre el final o juegan con tácticas de despiste para inducir a los rivales a jugar de cierta manera o esperar hasta el final para que no vean la alineación que usarán. Con esta herramienta necesitarán menos tiempo para alinear y podrán esperar hasta el límite para colocar su alineación. Esto será muy positivo para quienes lo usen y negativo para quienes no lo hagan, lógicamente, ya que no podrán predecir qué usarán sus rivales. Esto es algo que se hace bastante en competitivo, es decir, el cambio de alineaciones constantes para despistar o engañar al rival, sobre todo en ligas nostálgicas, así que sin dudas es una implementación muy buena para esos managers. Ahora, por el lado que considero negativo, podemos mencionar que la nueva función te coloca el mejor 11 posible sin contar a aquellos jugadores que están entrenando, lógicamente. Esto quiere decir que si quieres alinear un 11 algo suplente o para rotar jugadores, tendrás que seguir haciéndolo de manera manual, ya que la herramienta pone el 11 disponible con la mejor calificación de tu plantilla. Asimismo, teniendo en cuenta eso, la función prioriza la media antes que las posiciones específicas y la nacionalidad. Esto quiere decir que en un hipotético caso de querer colocar un sexto jugador de un mismo país para el bonus de nacionalidad, o un jugador en su posición específica que sea inferior en la media o calificación a otro jugador de la misma posición y no necesariamente específica, la función priorizará la media o calificación del jugador, por lo que podrías quedarte sin el plus de posición específica y de nacionalidad. En esos casos, nuevamente habría que alinear manualmente a esos jugadores. Como verán, hay cosas positivas y negativas de esta nueva función, pero considero que esto sí que es algo significativo
para los managers, ya que no es un cambio únicamente visual, sino que busca la calidad de vida, es decir, la facilidad o comodidad para alinear. Y cambios así pueden impulsar a otras mejoras a futuro, como por ejemplo una función similar, pero en el apartado de los especialistas. Siempre hay muchísimas dudas sobre cuáles podrían cumplir mejor el rol teniendo en cuenta una determinada plantilla. Y como los jugadores no tienen un playstyle, una habilidad o una característica que diga si puede cumplir o no ese rol, pues una función así que te coloque especialistas de manera predeterminada podría facilitar ese trabajo a los usuarios. Eso lo menciono más que nada como un ejemplo de herramientas que pueden ser positivas para muchos usuarios. Hasta aquí entonces este breve análisis de una función por lo menos interesante y positiva a mi opinión. No cambia en nada el juego, pero sí será mucho más cómodo esa tarea de alinear para muchos usuarios. Así que por eso quería comentarlo brevemente en un video y ver qué opiniones tienen al respecto en los comentarios. Así también pueden comentar qué otras funciones les gustaría que coloquen en el juego, así como la que mencioné de los especialistas. Los estaré leyendo y respondiendo como siempre para ver qué piensan sobre esto y qué ideas tienen para mejorar el juego. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre, déjenle un like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos aquí por el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.